Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? Acompáñenos en esta nueva entrega de Enfoque Bíblico para saber esa respuesta. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a Enfoque Bíblico en este episodio número 9 de esta primera temporada del 2025. Es un gran privilegio compartir con ustedes cada semana estas enseñanzas de la palabra de Dios. Les pido que tomen unos segundos y se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y que nos deje su opinión sobre nuestro espacio en la caja de comentarios. Lo que nos comparta allí pues nos ayudará a mejorar nuestras entregas y además nos gustaría saber su opinión y pueden las mismas pues ser compartidas con los demás suscriptores del canal. Esta semana tenemos un tema que ha sido motivo de estudio, análisis por mucho tiempo. Es el tema del conflicto cósmico y durante esta semana para memorizar tendremos a Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra él es un tema destacado de las Escrituras, pues así lo presentan muchos textos, Mateo 13, 24 al 30, 37 al 39, Apocalipsis 12, 7 al 10, y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana, pues muchos cristianos pues han rechazado esto y han descuidado por completo este tema. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Para el estudio correspondiente a esta semana, estaremos analizando cómo se podría responder a las siguientes dos preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos cruciales, ¿no? La primera de esas preguntas, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y la número dos, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? En la lección del domingo 23 de febrero, titulada Un enemigo hizo esto, veremos cómo el Evangelio de Mateo nos presenta una interesante parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo nos ayuda esta parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, el amo responde a la pregunta de su criado. Un enemigo ha hecho esto, Mateo 13, 28. Más adelante, Jesús identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre. Y bueno, que es el propio Jesús, de acuerdo a Mateo 13:37, y explica que el campo es el mundo, Mateo 13:38, y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, de acuerdo a Mateo 13:39, descubriendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, o sea, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo ha hecho esto, de acuerdo a 13:28 de Mateo. En la parte del lunes 24 estaremos viendo el título El origen del conflicto en la tierra. Existe otro interrogante que es paralelo al de la parábola. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Génesis 1:31 revela la expresión de Dios al final de la creación. Dice allí: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el relato de Génesis capítulo 3 vemos mentiras dichas por la serpiente acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo en esa pregunta el orden de lo que Dios había ordenado. Es bueno destacar
que esta serpiente es revelada en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, e identificada aquí como el diablo mismo. Esta serpiente luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva, no moriréis, de acuerdo con Génesis 3:4. Aquí y en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a qué creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Eso se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es, si se puede confiar en esa persona, influye profundamente en nuestra decisión de amar y confiar en ella, y en ese caso de escucharla y aceptar lo que nos diga. En el martes 24 de febrero estaremos viendo el tema El origen del conflicto en el cielo. Génesis 1 al 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, de acuerdo a Génesis 2, 9 y 17. Luego, la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él quien mentía. La existencia de la serpiente, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, junto con su mentira, muestran la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la serpiente del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Podemos leer Ezequiel 28, 12 al 19. Según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios, de acuerdo a Ezequiel 28, 12 y 13. Ninguna de estas cosas podrían decirse del rey de Tiro, ni de ningún otro ser humano. Por lo tanto, debemos y sabemos que en este texto se describe la caída de Lucifer. En otro pasaje muy revelador, Isaías 14, Lucifer decide exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este capítulo complementa lo que vimos en Ezequiel 28, donde se dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Lo que debería haber llevado a glorificar a Dios, lo que hizo fue lamentablemente cambiar su manera de pensar. En cambio, este orgullo que sentía lo convirtió en un ser distinto totalmente y contrario a la bendición de Dios. En la lección del miércoles 26 de febrero, titulada Si me adoras, veremos cómo el afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 acerca de las tentaciones de Jesús. En el sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Aquí vemos la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero representada en términos crudos y gráficos. Cerramos la semana el jueves 27 con el estudio titulado La naturaleza del conflicto cósmico. Veremos en esta semana algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero, ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe, pues, ser de otro tipo. De hecho, las escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, pues el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. No es de extrañar entonces que Jesús se refiriera al diablo como mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44.
Por el contrario, Jesús vino para dar testimonio de la verdad, de acuerdo a Juan 18:37, y contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás para derrotar y en última instancia destruir al diablo y su poder, como podemos ver en 1 de Juan 3:8 y Hebreos 2:14. La escritora inspirada, Elena G. de White, escribió: nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Conflicto de los Siglos, páginas 484 y 85. Estoy muy agradecido con ustedes de que dediquen estos minutos cada semana para compartir conmigo este resumen de la guía de estudio de la Biblia. Les agradezco que dejen sus comentarios y que me digan qué les ha parecido este video. Envíen sus sugerencias, por favor, a nuestro correo electrónico. Anoten, por favor, pastordomingoguzman@gmail.com. Esto fue Enfoque Bíblico. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros.